Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lucía y esto es Luz, como dice mi hijo, and Lucy. Bueno, bienvenidos a todos un día más al canal y como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo cómo organizar los alimentos en la nevera. Bueno, el primer tip sería evidentemente tener la nevera limpia. Yo la estuve limpiando, hoy es viernes, la estuve limpiando ayer jueves y este vídeo saldrá el martes. Limpié la nevera y la estuve organizando. En Instagram os dejé unas stories para que la pudierais ver, pero hoy solo os voy a explicar cómo organizar la nevera. Voy a explicaros cómo organizar cada estante y qué tipo de alimento tiene que ir en él. Para mantener bien los alimentos conservados es importante que la nevera siempre esté limpia y guardar en tuppers adecuados si es comida cocinada o si es comida para congelar. Bueno, dicho esto, voy a empezar por el estante de arriba. Os iré dejando fotos por aquí para que así entendáis un poquito mejor en qué zona estoy hablando. Si abrimos la nevera, decir que las neveras de aquí no son iguales que las sudamericanas, aunque ahora últimamente hay neveras iguales. Y también decir que, claro, hay personas que a lo mejor tienen el frigo por un lado y el congelador por otro. Yo tengo, es un combi de estos no frost, ¿vale? Mi nevera es un combi no frost, es pequeñita y en la parte de arriba tengo la nevera y en la parte de abajo tengo un mini congelador que, bueno, quiero cambiarla, pero no, bueno, ya la cambiaremos algún día. Bueno, dicho esto, en el estante de arriba, en la primera balda que nos encontramos en la nevera. Después os dejaré una especie de croquis de cómo tenemos que organizar y así veis mejor lo que estoy explicando. En la nevera de arriba yo guardo las cosas del desayuno como la mantequilla, la mermelada, Filadelfia. Luego tengo los potes de conservas como por ejemplo tomate frito, olivas, atún. Tipos de potes que van en conservas que a lo mejor lo abrimos pero no lo acabamos de consumir y lo dejamos ahí para su próximo uso. En lo que es en el estante de arriba creo que no me dejo nada, luego en el vídeo ya veréis más o menos lo que suelo guardar. Después en el segundo estante, en los estantes dijéramos centrales, en el que después del primero, el segundo y el tercero. Bueno, pues en estos guardo, en el primero guardo lo que son todas las botellas bebidas. Puedo guardar zumo de naranja, Coca-Cola, bebidas refrescantes, bebidas alcohólicas si sueles consumir. Yo no suelo consumir mucho, como mucho una cerveza el fin de semana. Y esto es todo lo que guardo en la segunda balda. En la siguiente balda, en la tercera, claro, todo ya digo, depende de cómo sea la nevera, porque si es una nevera un combo entero, ahí os caben más cosas. Pero yo tengo 5 baldas, si no recuerdo mal, y en la tercera suelo colocar los yogures, coloco a veces el embutido y coloco también los quesos frescos. Bueno, el queso que te ponga, que consumas, pues lo pongo en la tercera balda. En los dos estantes inferiores que nos quedaría en los estantes de los frescos, dijéramos, allí guardo en lo que es en la primera balda, además en el mío venía una tapa pero se me rompió y la tuve que quitar, pero aún así queda como más resguardada, guardo los alimentos frescos o cocinados. Fresco me refiero a cuando cambias la carne o el pescado, aunque normalmente cuando suelo ir a comprar lo que hago es congelar tanto el pescado como la carne y el día que la voy a consumir, cuando me levanto suelo sacar lo que vaya a consumir para que se vaya descongelando. Entonces normalmente ahí no suelo tener, sí que a veces, bueno, pues aquello que sacas carne pero no la consumes toda y la dejas para el día siguiente,
y lo guardo luego en tuppers de vidrio, eso sí, en tuppers de vidrio. También suelo guardar pues comida que me ha sobrado de un día para otro, pues cojo, la meto en el tupper, no la congelo y la dejo ahí para el día siguiente o 2 días. Decir que las comidas que dejéis cocinadas sí que se tienen que consumir como muy pronto una semana, al no ser que la congeles. Y ya por el último estante que nos quedaría el verdulero. Ahí suelo guardar pues eso, verduras y frutas frescas, no tiene más. Bueno, ahora vendría la puerta. En la puerta, en la parte de arriba, tendríamos, aquí colocamos los huevos. Sé que en otros países no, lo colocan en la nevera con una huevera. Y bueno, aquí lo ponemos. Luego en las segundas 2 estanterías pequeñitas que nos quedarían, pondríamos también salsas, mermeladas, mantequillas, bebidas, leches, incluso algún yogur. Por ejemplo, yo tengo puestos los Actimels. Coloco la nocilla, el cacao, sirope de fresa, bueno, algunos productos que son también para el desayuno. ¿Qué más? Y en la última estante de abajo, en la última de la puerta, guardaríamos lo que son, yo guardo los bricks de leche, los zumos que tengo de naranja, que a veces consumimos también embotellados. Tengo una botella de vino que utilizo a veces para cocinar y poca cosa más. Después vendría lo que es el congelador. En el congelador, bueno, yo suelo guardar como es un cajón muy pequeñito, ya os lo enseñaré, es un cajón súper pequeño, ahí no me cabe casi nada, entonces suelo guardar ahí o bien cuando es verano los helados, o suelo guardar que los coloco como en vertical, o sea, así. Pues por ejemplo, si compro alguna cosa congelada como judías, espinacas, si lo suelo comprar congelado, pues lo pongo en fila. En el segundo cajón, mi congelador es pequeñito, tiene solamente 3 cajones, el segundo y el tercero son un poquito más grandes. No, al revés. El primero y el segundo son los grandes y el tercero creo que es el más pequeñito. O sea, los 3 iguales. Vale, es igual, la dejo como antes y ya está. Bueno, en el segundo cajón guardo todo lo que es tipo de carne, lo que cuando congelo pongo en un lado todo lo que es pollo y en el otro el resto, como hamburguesas, ternera, salchichas, lo que compre. Y ya en el último cajón pues guardo todo lo que tiene que ver con el pescado. Y a veces si congelo lo tengo separado y si congelo por ejemplo o el apio o alguna zanahoria o algo así también lo suelo dejar o en el de abajo y si no me cabe en el de arriba. En el cajón de arriba por ejemplo también guardo masas de pizza, cosas congeladas, pero que no tenga que ser producto fresco como carne o pescado. Y bueno, de momento esto ha sido como yo organizo y como nos recomiendan organizar la nevera. Yo os transmito estos tips por si os interesa hacerlo. Ahora os voy a dejar los vídeos que grabé de cómo la limpié y la organicé, que lo subí, si lo queréis ver también, lo que pasa es que lo vais a ver en vertical. Lo subí también a Instagram, por si lo queréis ver allí. Os dejo con el vídeo y ahora vuelvo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Que si vais a limpiar la nevera, mejor cuanto esté más vacía. A mí me ha pillado que ayer fui a la compra, no tenía idea, y entonces me ha pillado con bastantes cosas, pero lo ideal es que no tengamos tantas cosas. Y sobre todo cuando vayamos a hacer la limpieza, pues si tenemos productos así envasados, mirar la fecha de caducidad que no tenga mucho tiempo. Bueno, he quitado los vidrios, los he dejado aquí para fregar y los voy a limpiar. Ya está todo desmontado, la voy a limpiar. He sacado también esto que va por encima del frutero. He puesto esto aquí y la fruta, el cajón de la fruta que está aquí, que ahora lo desmontaré y lo limpiaré todo también.
Los cristales están aquí escurriéndose y ahora cuando estén escurrido y limpia la nevera, pues lo colocaremos. Ahora ya que la tengo desmontada, aún he dejado esto aquí para no sacarlo todo, porque mirar cómo está todo. Entonces he cogido este trapo limpio para limpiar y voy a utilizar esto. Voy a utilizar esto, que lo compré, pero lo cierto es que no me gusta mucho, pero ya por gastarlo, pues lo voy a utilizar y lo voy a limpiar. Si no queréis utilizar esto, el anterior producto, podéis utilizar el vinagre de limpieza, que va genial también. Voy a colocar y voy a desmontar esto de aquí. Esto es un cromo que me pegó mi hijo y tachán, así está la nevera. Decir de esta nevera que ya está viejita y que es un poco pequeña. Ahora lo voy a colocar todo y lo vais a ver cómo se organiza. Bueno, ahora deciros que sí que está limpia. Vale, que ya he colocado todo, parece casi nueva ya de lo limpita que ha quedado. Ahora solo falta que la llene. Así que voy a organizar y os enseñaré después cómo me ha quedado. Y os lo voy a explicar un poco así por encima. Mirad. Qué bien ha quedado todo. Y la verdad es que merece la pena de verla así. Que sepáis que en el vídeo del martes os explicaré cómo organizar y cómo colocar cada cosa. Esto de aquí lo tengo que cambiar en principio, pero como no tengo unas baldas que quiero comprar, pero bueno, os explicaré. Bueno, habéis visto el vídeo, también deciros que os lo he dejado en Instagram Stories por si lo queréis ver. Que también en el canal, si queréis ver cómo limpio y organizo la nevera y el congelador, tenéis 2 vídeos en este canal. Podéis ver a la lista de reproducciones, si no os lo dejaré por aquí. Y que en el blog os cuento muchísimas más cositas, ¿vale? De cómo organizar mejor vuestra nevera, os doy más tips. Y no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo, espero que le regaléis un like, que si no te has suscrito al canal, que te suscribas, que me ayuda a crecer. Y os veo en el próximo vídeo que os dejo por aquí. Un beso, chao.